Hola, soy Carlos Zúñiga y en esta serie de videos de fundamentos de Power Automate, en esta clase 3 hablaremos del contenido dinámico y expresiones, más un proyecto 2 que es prácticamente un flujo de aprobación. Hablaremos del contenido dinámico y expresiones que son elementos fundamentales en el desarrollo de cualquier flujo que se va a automatizar. Ahora, el contenido dinámico es prácticamente un objeto, propiedad o dato que pertenece a la información que se ha enlazado con Power Automate. Es bien importante tener en cuenta que el contenido dinámico depende de la información que entra a Power Automate y de la acción que se quiere realizar. Así que si nosotros en algún momento queremos extraer información de un correo electrónico o un archivo Excel, los diferentes contenidos dinámicos que podemos llegar a tener son, para el caso de un correo, es el destinatario, remitente, asunto, cuerpo, importancia y demás elementos que se pueden integrar en este correo. Y en un Excel, pues prácticamente el contenido dinámico depende de los valores que nosotros tenemos en las columnas y los valores en las celdas. Las expresiones o funciones nos permiten transformar la información. En otras palabras y hablando en términos sencillos, son fórmulas que nos permiten cambiar la información que estamos manipulando. Y es bien importante entender que toda función requiere de parámetros o argumentos. En algunos casos se va a requerir del uso de operadores matemáticos, lógicos, de comparación y demás. Entonces en esta parte pues hay algunos ejemplos que se pueden llegar a utilizar en estas funciones y las diferentes categorías que existen son funciones matemáticas, de fecha y hora, lógicas, de conversión y hay muchísimos más tipos. Y algo que también es súper importante para hacer buen uso de estas es saber el tipo de dato que requiere la función, ya que en algunas vamos a necesitar integrar cadenas de valores, números enteros, flotantes, booleanos. Así que más adelante, en el siguiente video, hablaremos sobre los diferentes tipos de datos que existen. Si quieres saber más sobre alguna función en específico, puedes poner en cualquier explorador Power Automate, documentación y uso de expresiones. Esto te va a dirigir a una página donde puedes encontrar las diferentes categorías y ver cómo se comporta cada función, los parámetros y el tipo de dato que necesitas introducir. Así que por el proyecto 2, que es un flujo de aprobación, y como hablamos en la clase anterior, hay diferentes categorías y esta pertenece a un flujo de nube automatizado. Así que prácticamente de lo que se trata este flujo es de automatizar la aprobación con un archivo de Excel en la nube y conforme cambie el estatus, enviar un correo electrónico al responsable del proceso para notificar de la aprobación. Más adelante hablaré sobre cómo se desarrolla paso a paso este flujo, pero lo que es importante recalcar aquí es que las aplicaciones que se van a conectar es OneDrive, Excel y Outlook. Ahora, para este caso en específico, el desencadenador o trigger va a ser OneDrive. En específico, va a ser cuando se modifica un archivo, y en este caso el archivo que se va a modificar es un archivo Excel que va a contener la información de los diferentes procesos y sus estatus. Y entre las diferentes acciones que tenemos para este flujo, vamos a tener la lectura de una tabla en Excel, una comparación lógica y en consecuencia, dependiendo de si la comparación lógica es positiva o negativa o cierta o falsa, se va a enviar un correo electrónico. Vamos a trabajar en el proyecto 2, que es un flujo de aprobación en la nube y que está automatizado. Este flujo prácticamente se basa en el contenido de un archivo de Excel que está en la nube, en específico en OneDrive, y conforme cambie el estatus, se enviará un correo electrónico al responsable del proceso para notificar la aprobación. Un aspecto importante es que cuando nosotros trabajamos con Power Automate, y en específico con Excel, es necesario que el contenido en el archivo pues prácticamente esté contenido en una tabla para que ésta pueda ser leída por Power Automate, y el contenido de la tabla puede en su momento ser referenciado, y también este va a ser prácticamente un contenido dinámico conforme avancemos con el flujo.
Ahora, para este ejemplo tenemos una tabla donde se tienen diferentes características de lo que puede llegar a ser un proceso de aprobación, pero también este ejemplo puede ser replicado para cualquier tipo de, por ejemplo, en un proyecto, si tienes ciertas actividades con descripciones, fechas de entrega, responsables, correos, estatus, este ejemplo puede ser también replicado para ese tipo de situaciones y pues prácticamente puede ser algo muy versátil. Ahora, para este ejemplo tenemos una columna que va a ser clave que se llama check. La columna check va a tener el objetivo de prácticamente determinar si el proceso fue aprobado o no, y esto lo haremos a través de pues la palabra OK, y esta palabra es la que nos va a ayudar a hacer un filtro en Power Automate para determinar qué información de esta tabla va a ser la que se va a considerar para el flujo. Vamos con la creación del flujo para este proyecto. Entonces, en la parte de crear vamos a elegir el flujo de nube automatizado, que es el que se acopla a nuestras necesidades, y en el nombre se llamará aprobación. Y bueno, en esta parte nosotros podemos escoger el desencadenador, pero a mí me resulta más cómodo elegirlo después. Y en ese sentido, ya cuando pasamos a la creación, nos vamos a centrar en OneDrive para la empresa. Pero bueno, aquí está, pero de todos modos lo quiero escribir para dar una recomendación. Que en este caso sí es diferente el tipo de desencadenador que se puede desatar con OneDrive y OneDrive para la empresa. Entonces sí es importante escoger bien cuál es el que se acopla a las necesidades. En este caso será OneDrive para la empresa, y el desencadenador que vamos a usar es la opción de cuando se modifica un archivo, que es esta. En esta opción tenemos que elegir la carpeta en la cual se encuentra nuestro archivo Excel, y bueno, vamos a buscarla. Está en sesión 3 y bueno, en este caso solo es la carpeta, entonces ya, listo, eso ya está. Y en opciones avanzadas, pues en este caso no aplica. Ahora que ya elegimos que el desencadenador es la parte de OneDrive, las acciones que siguen más adelante están asociadas a Excel. Así que usaremos Excel Online para las empresas. Y la acción que vamos a utilizar es enumerar las filas de una tabla, que prácticamente lo que hace esta acción es hacer un mapeo, o más bien un mapeo de todos los elementos, o más bien filas que están presentes en la tabla que tenemos, y con base en ello definir a través de un filtro que viene más adelante, que es el de consulta de filtro, tomar las filas que se adaptan a Así que en la parte de ubicación escogemos OneDrive, también OneDrive, y ahora el archivo. El archivo está también en la carpeta de sesión 3, y en este caso es archivo aprobación intermedio. La tabla es la tabla 1, y aquí es importante lo que comentaba anteriormente, que nosotros tenemos esta columna de check, que es la que nos va a permitir poder tomar las filas que nos interesan. Entonces ponemos el nombre de la columna, ponemos equal, y entre comillas sencillas ponemos el OK, que va a ser la palabra clave que nosotros vamos a escribir en la tabla para cuando se quiera dar la aprobación del flujo. Ahora pues vamos a definir el siguiente paso. Aquí nosotros vamos a hacer uso de acciones de control,
que en este caso va a ser aplicar a cada uno. ¿Por qué se hace uso de este valor? Porque como nosotros estamos enumerando las filas de una tabla, es por ello que este proceso se realiza uno a uno. No es como que se pueda tomar todas las tablas de golpe y se lean, más bien se realiza ese barrido en cascada, y es por ello que nosotros, al tener diferentes valores de filas, pues necesitamos hacerlo uno a uno. Así que lo que sale de este paso del archivo Excel va a entrar a esto, y prácticamente es una lista de elementos que incluye el ID del proceso, el proceso como tal, su descripción, el responsable y también la columna de check. Así que en ese sentido agregamos esto, y adicional vamos a agregar otra acción de control, pero en este caso lo que vamos a elegir nosotros es una condición. Esta condición va a ser relacionada cuando nosotros queremos solo obtener la información del día presente. Con esto me refiero a que, por ejemplo, hoy, que es 6 de junio, solo, más bien para ejemplo de este caso, solo me van a importar los procesos que se autoricen hoy. Es aquí cuando nosotros vamos a hacer uso de, de las expresiones que en este caso van a estar referenciadas a las expresiones de fecha y hora. Un aspecto importante con las fechas que provienen de Excel es que, como tal, Excel, y al ser leído por Power Automate, considera la fecha como un número. Es por esta razón que nosotros tenemos que agregar un paso extra para que este número pueda ser interpretado como una fecha. Entonces, pues bueno, dentro de las características de Excel, el día a partir del cual se empieza a considerar la fecha es el 31 de diciembre de 1899. Entonces, a partir de esa fecha, lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que sumar los días que estamos considerando, y es lo que nosotros haremos a continuación. Lo que aparece aquí es una sugerencia de cómo puede ser la estructura de esta expresión. Entonces también te dice el tipo de dato que pues tiene que ser, en este caso, la hora, y que los números, o más bien que sí, que los números tienen que ser enteros, así como el tipo de formato que nosotros podemos colocar. Y bueno, haciendo caso de esto, lo que nosotros vamos a colocar es la marca de tiempo que, como comentaba, en Excel se empieza a considerar a partir de 1899 y el día 31 de diciembre. Así que es súper importante el formato en el que se pone. En este caso es el siguiente, 12-31. Ahora, lo que nosotros tenemos que poner es que los días pues deben de ser considerados como un número entero. Así que en este caso, para que nosotros nos podamos asegurar que el tipo de dato es un entero, la fecha, así que la vamos a poner entre llaves, y con comillas simples vamos a escribir específicamente cómo se llama la columna que hace referencia a la fecha. Una vez hecho esto, lo que nosotros queremos hacer es establecer el formato en el cual queremos establecer esta fecha como ya realmente un entero. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en formato de día, mes y año. Así que con esto terminamos esta expresión.
damos en aceptar y el tipo de condición que nosotros queremos establecer para este caso es que si la fecha del proceso es igual a la fecha del día en cuestión, que en este caso es 6 de junio, pues se pueda entrar a este caso positivo y en caso de negativo no se realice ninguna acción. Ahora, para que nosotros podamos considerar la fecha actual, tenemos que también establecer una expresión, la cual es la siguiente. Entonces haremos aquí en expresión, vamos a buscar format date time y escribiremos, también nos pide la marca de tiempo, que en este caso para referirnos al tiempo actual vamos a utilizar la siguiente función, que se refiere a la fecha actual como tal, pero también es súper importante que los dos formatos coincidan. Así que escribiremos día, mes, año. Y listo. Así que para resumir un poco lo que hemos hecho ahorita, el desencadenador será que cuando se modifique el archivo de Excel que contiene la información, se enumeren las filas de una tabla para buscar la información que nos interesa a través del filtro con la columna check. Y una vez que se cumpla la condición de una fila tenga el valor de OK en esa correspondiente parte, se puede entrar a una condición que compare si el proceso tiene la fecha actual, y es aquí donde nosotros vamos a establecer que si se entra en el caso positivo, pues se puede enviar un correo a los responsables indicándoles que el proceso efectivamente ha sido aprobado. Entonces, una vez que se cumple esta condición, pues lo que nosotros tenemos que hacer es agregar la acción correspondiente, que es la de enviar un correo. Aquí también usaremos el contenido dinámico para ahorrar pasos y pues todo esté más automatizado. Así que en el proceso de a quién se va a enviar el correo, vamos a escoger la parte de correo de responsable, en el asunto, el proceso, y en el cuerpo podemos escribir lo siguiente. Con esto concluye prácticamente el desarrollo del flujo de trabajo, y es importante recalcar que el detalle que se tiene con este flujo es que si una persona se mete más de una vez a modificar el archivo, pues constantemente se va a mandar el alertamiento. Así que en el siguiente video podemos establecer cómo queremos que este proceso solo se haga una vez durante el día, y eso lo vamos a establecer a través de modificar este mismo flujo, pero el desencadenador va a ser diferente. Y eso es lo interesante. O sea, justamente para evitar este tipo de bucle, pues vamos a establecer esa condición, y pues bueno, este ejemplo pues va a ser incluso un poquito más complejo de lo que es ahora. Así que continuando con el proceso del flujo, lo que haremos es guardar y ahora lo ejecutaremos. Así que damos clic a la parte de probar manualmente, guardar y probar. Y bueno, para que se ejecute el flujo, pues tenemos que esperar a que el archivo en cuestión sea modificado. Así que yo haré uso de Excel en línea.
Muy bien, el flujo se ejecutó de manera correcta y aquí están los diferentes parámetros que nosotros establecimos en la estructura del correo, que prácticamente estos parámetros son parte del contenido dinámico, del contenido de la tabla de Excel. Así que, por ejemplo, aquí viene el proceso, el ID, el nombre del proceso y un poco de la descripción. Así que con este flujo de proceso terminamos el video de hoy. Espero que les haya servido mucho y para mí es muy importante obtener su retroalimentación y que poco a poco ustedes se vayan empapando un poco más con la estructura de Power Automate, los diferentes elementos que se pueden utilizar, bajo qué condiciones, tipos de datos, expresiones, contenido dinámico y también las especificaciones que tienen los desencadenadores y las acciones que se quieren implementar, porque como comentaba, cada uno de ellos tiene requerimientos únicos, así que es importante entenderlos para realmente saber cuáles nosotros tenemos que utilizar. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención.